Todos sabían la respuesta, pero nadie habló. Tú sí, y el silencio te señaló como el problema. Ahí entendiste la regla no escrita. Destacar es peligroso cuando el sistema vive de obediencia. Estás en el salón de clases, 12 años, sentado en la silla dura de madera que cruje cada vez que te mueves. El profesor explica la Revolución Francesa por 10º año seguido, leyendo el mismo párrafo del libro de texto que tiene 40 años de antigüedad y olor a humedad. ¿Ya leíste sobre esto? Anoche, en 3 fuentes diferentes. Descubriste contradicciones, contextos que el libro omite, perspectivas que el currículo ignora. Levantas la mano. Profesor, pero ¿y la cuestión económica que antecedió a la revuelta? ¿Y los tratados que...? Te corta, seco, irritado. Eso no va a entrar en el examen, vuelve al libro. Y bajas la mano despacio, como si estuvieras bajando la cabeza. Es ese gesto, ese bajar la mano en silencio, que vas a repetir por los próximos 20 años. Cada vez que tengas una idea mejor que la del jefe, cada vez que sepas más que quien manda, cada vez que la verdad incomode a quien tiene poder, estás aprendiendo a inclinarte, y cada vez que te inclinas, pierdes un pedazo del coraje que nunca más vas a recuperar. Iván Ilich no observa. Entra al salón, arranca el libro de texto de la mano del profesor, lo tira a la basura y dice: ese libro no fue hecho para enseñar, fue hecho para domesticar, y acabas de aceptar el collar. Acabas de descubrir que la escuela no fue hecha para educarte, fue hecha para domesticarte, y lo peor no es que te vigilan, lo peor es que aprendes a vigilarte solo. Comienzas a censurar tus propias preguntas antes de hacerlas. Comienzas a dudar de tu propia inteligencia cuando contradice a la autoridad. Comienzas a sentir culpa por saber demasiado, por pensar más allá, por no caber en el guión que diseñaron para ti. Ya no necesitan controlarte. Aprendiste a controlarte solo. Existe un motivo por el cual los autodidactas incomodan tanto al sistema. Y comprender esto puede salvar años de tu vida que estás a punto de desperdiciar en validaciones inútiles. Si quieres entender por qué estudiar solo es tratado como amenaza y no como virtud, suscríbete ahora. Sales de la escuela ese día con la sensación de que hiciste algo malo, no por haber errado la respuesta, sino por haber ido más allá de ella, por haber estudiado más de lo que era pedido, por haber pensado cuando solo debías memorizar. Y comienzas a percibir un patrón que te va a perseguir por el resto de tu vida. Cada vez que demuestras conocimiento autónomo, cada vez que llegas a conclusiones propias, sin pasar por el filtro institucional aprobado, eres tratado como una anomalía que necesita ser corregida. Aprendes que existen preguntas correctas y preguntas inconvenientes, que el conocimiento válido es aquel que viene de arriba hacia abajo, del profesor al alumno, de la institución al individuo. Todo lo que descubres solo, todo lo que cuestionas, todo lo que aprendes fuera del currículo oficial, es sospechoso, irrelevante, potencialmente peligroso. Michel Foucault entra al salón como una sombra y expone la verdad estructural que sostiene este teatro. La escuela no existe para liberar mentes, existe para vigilar y castigar. Cada salón es una celda de observación donde aprendes a internalizar la mirada del poder, a comportarte correctamente incluso cuando nadie está mirando, a vigilar tu propia curiosidad antes de que te meta en problemas. Foucault corta profundo. El sistema escolar te enseña que el conocimiento legítimo solo puede venir de fuentes autorizadas, profesores acreditados, libros aprobados, instituciones reconocidas. Todo lo que aprendes solo en Internet, en libros que elegiste por tu cuenta, en conversaciones con personas que no tienen diploma pero tienen experiencia real, todo eso es tratado como inferior, como especulación, como peligroso autodidactismo, que necesita ser reprimido antes de que comiences a cuestionar las estructuras que te controlan. Creces dentro de este sistema. Pasas 16 años siendo entrenado para sentarte quieto, levantar la mano antes de hablar, pedir permiso para ir al baño, aceptar que otras personas deciden lo que debes saber, cuándo debes saberlo y cómo debes demostrar que lo sabes. Aprendes a medir tu propio valor por notas que no reflejan inteligencia, sino capacidad de obedecer. Aprendes que la rebeldía intelectual,
es castigada con notas bajas, que la conformidad es recompensada con aprobación, que el pensamiento independiente es una inconveniencia que atrasa el desarrollo de la clase. Y cuando finalmente sales de la escuela, cuando entras al mercado laboral, descubres que nada cambió. Solo cambió el nombre de las cosas. Jueves por la tarde. Estás en el trabajo. Reunión de equipo. El gerente presenta una estrategia nueva que reconoces inmediatamente. Es una metodología anticuada, que ya fue reemplazada por enfoques más eficientes hace 5 años. Lo sabes porque estudias solo por las noches, porque lees artículos científicos, porque sigues lo que está sucediendo en el mercado real mientras la empresa todavía vive en 2015. Dudas. Recuerdas el salón de clases. Recuerdas al profesor cortándote. Recuerdas bajar la mano. Pero esta vez decides arriesgarte. Disculpa interrumpir, pero esa metodología no está desactualizada. Empresas líderes del sector ya migraron a... Silencio. El gerente te mira no con curiosidad, con irritación. ¿Tienes MBA en gestión? No, pero yo... Entonces enfoquémonos en lo que está siendo presentado. Cualquier duda hablas conmigo después. Bajas la cabeza. Otra vez, como siempre hiciste, como siempre vas a hacer. Y nadie habla contigo después, porque después nunca llega. Porque la pregunta no era sobre tu conocimiento, era sobre tu lugar en la jerarquía. Y tu lugar es callarte y obedecer. Si entiendes que la escuela fue solo el entrenamiento para una vida entera de obediencia institucional, deja tu like ahora para continuar. Ivan Illich regresa y corta más profundo. El sistema corporativo es la continuación natural del sistema escolar, porque ambos sirven al mismo propósito: producir conformidad a escala industrial. La empresa no quiere autodidactas porque los autodidactas hacen preguntas inconvenientes, ven soluciones que desafían la jerarquía, aprenden demasiado rápido y exponen la mediocridad institucionalizada, de los que llegaron a la cima no por competencia, sino por obediencia prolongada. Percibes esto cuando propones una idea nueva y oyes, no fue así como siempre lo hicimos. Cuando cuestionas un proceso ineficiente y recibes, ¿quién eres tú para cuestionar? Cuando aprendes una habilidad nueva solo y descubren que no tienes certificado oficial, entonces no vale. Cuando resuelves un problema de forma creativa y eres reprendido porque no seguiste el protocolo, aunque el resultado haya sido mejor. El sistema no recompensa inteligencia, recompensa conformidad disfrazada de competencia, y cuanto más estudias solo, cuanto más piensas por tu cuenta, cuanto más ves más allá del guión que te dieron, más peligroso te vuelves para quien sostiene su propio poder en la ignorancia colectiva. Piensa en la última vez que intentaste implementar algo que aprendiste solo en el trabajo. Llegaste emocionado, con una solución mejor, más rápida, más eficiente. Le mostraste al jefe. Escuchó, asintió, dijo voy a pensar, y nada sucedió, porque aceptar tu idea sería admitir que él, con 10 años de empresa y 3 MBAs caros, no pensó en eso antes. Y el ego institucional vale más que la eficiencia. Foucault observa, el poder no funciona solo reprimiendo lo que haces, sino moldeando lo que eres. La escuela te enseñó a pedir permiso para pensar. La empresa te enseña a pedir permiso para existir intelectualmente. Y tú, autodidacta rebelde que estudia solo por las noches después de que todos duermen. Que lee libros que nadie pidió, que hace cursos online sin esperar aprobación. Eres una amenaza porque les recuerdas a los demás que no necesitan permiso institucional para aprender, crecer, evolucionar. Eres la prueba viviente de que el sistema miente cuando dice que lo necesitas. Domingo por la noche. Estás en la librería. Agarras un libro sobre el tema que estás estudiando solo hace semanas. Ojeas, reconoces la mitad del contenido, porque ya investigaste, ya leíste artículos, ya viste clases online gratis. Entonces das vuelta el libro y ves el precio. 120 reales. Miras la portada. Ves el nombre del autor. PhD, profesor universitario, institución renombrada. Piensas, ya sé esto, lo aprendí solo, gratis. Pero compras el libro igual.
no porque necesitas el contenido, sino porque necesitas la legitimidad. Porque cuando alguien cuestione lo que sabes, puedes señalar el estante y decir, leí a ese autor. Como si el autor validara el conocimiento que ya tenías antes de abrir el libro. Estás pagando $120, no por conocimiento, por permiso social para saber. Illich te mira sosteniendo el libro y revela. No compraste un libro, compraste una muleta psicológica, porque no confías en que el conocimiento que construiste solo tiene valor. Necesitas que una institución, un autor acreditado, un sello oficial te diga que ahora sí, ahora puedes saber. Tercerizaste la validación de tu propia inteligencia a terceros que no te conocen, que no saben lo que estudiaste, que no presenciaron las noches que pasaste aprendiendo solo. Y mientras dependas de esa validación externa, nunca vas a ser libre. Vas a ser solo un esclavo bien educado que pide permiso para pensar. Lunes por la noche. Estás en casa después de 8 horas vendiendo tu energía vital para una empresa que te trata como pieza reemplazable. Podrías estar viendo televisión, anestesiando el cerebro con series vacías y scroll infinito en redes sociales. Pero estás haciendo otra cosa. Estás estudiando, no porque alguien lo ordenó, no porque va a entrar en el examen, no porque va a haber certificado al final. Estás estudiando porque quieres entender, porque tienes preguntas que nadie respondió, porque existe un fuego dentro de ti que se rehúsa a apagarse incluso después de 16 años de escuela intentando sofocarlo. Abres el libro, ves la clase online, lees el artículo científico, practicas la habilidad nueva, y mientras haces esto, sientes algo que la escuela nunca te dio: libertad intelectual. La libertad de elegir qué aprender, de seguir tu propia curiosidad hacia donde te lleve, de construir conocimiento a tu manera, a tu ritmo, por tus propios criterios de relevancia. Illich te mira en este momento y reconoce algo raro. Descubriste el secreto que el sistema esconde con tanto miedo. El conocimiento real no necesita institución, no necesita validación externa, no necesita diploma colgado en la pared para existir. Conocimiento es solo tú, una pregunta honesta y el coraje de buscar respuestas por tu cuenta. Y ese descubrimiento te vuelve peligroso. Porque si todo el mundo percibiera que puede aprender solo, que puede construir competencia real sin pagar mensualidades absurdas, el sistema entero de control se desmoronaría. Las escuelas perderían el monopolio sobre la educación. Las empresas perderían el argumento de que necesitas años de experiencia formal para tener valor. Las instituciones perderían el poder de decidir quién es competente y quién no lo es. Tú, estudiando solo en tu sala a las 11 de la noche, estás cometiendo un acto de rebeldía silenciosa que asusta más al sistema que cualquier protesta en las calles. Foucault completa. El autodidacta es un cuerpo indisciplinado. No se mueve en los rieles que fueron diseñados para él. No acepta que otras personas definan los límites de lo que puede saber. No espera permiso para crecer. Y por eso necesita ser neutralizado, no por la fuerza, sino por la deslegitimación. No tienes diploma, entonces no sabes. No tienes experiencia formal, entonces no sirves. Aprendiste solo, entonces no vale. Son frases que funcionan como cadenas invisibles para hacerte volver a la línea, para convencerte de que necesitas la validación institucional, para hacerte cambiar años de vida y decenas de miles de reales en mensualidades, solo para que alguien selle un papel diciendo que ahora sí, ahora tienes permiso oficial para saber lo que ya sabías. Deja un like si estás listo para oír cómo transformar el autodidactismo de debilidad social en arma de libertad personal. Ahora viene la parte que nadie te cuenta. El precio de ser autodidacta no es solo social, es existencial, porque cuando decides aprender solo, cuando rechazas la validación institucional, cuando construyes competencia fuera de los rieles oficiales, pierdes la seguridad psicológica de tener a alguien diciéndote que estás en lo correcto. Estudias solo, aprendes, practicas, mejoras, pero no tienes profesor para darte nota, no tienes diploma para colgar, no tienes línea en el currículum que impresione a reclutadores. Tienes conocimiento real,
habilidad funcional, capacidad de resolver problemas que la mayoría no resuelve. Pero cuando llega la hora de probar esto al mundo, el mundo no cree en ti. Cree en papeles sellados por instituciones que fue condicionado a respetar. Illich revela la trampa final. El sistema escolar no vende conocimiento, vende certificación. Y certificación no es prueba de que sabes, es solo prueba de que obedeciste tiempo suficiente para recibir un papel. Pero tú, autodidacta rebelde, no tienes ese papel. Solo tienes competencia real. Y competencia real sin sello institucional es invisible para quien fue entrenado a ver solo diplomas. Entonces te ves ante una elección brutal: volver al sistema, pagar la cuota de entrada, sentarte en las sillas, oír profesores explicando cosas que ya dominas, hacer exámenes sobre temas que estudiaste solo años atrás, solo para recibir el papel que te da permiso oficial para existir profesionalmente. O continuar afuera, acumular conocimiento real, construir portafolio concreto, apostar a que tu competencia va a hablar más alto que la ausencia de diploma y correr el riesgo de ser ignorado, rechazado, deslegitimado por un sistema que valora obediencia certificada más que inteligencia funcional. Y aquí está la verdad que te corroe por dentro. Sabes que eres más competente que la mitad de las personas con diploma. Estudiaste más, practicaste más, entendiste más profundo, pero ellas tienen el papel. Y el papel abre puertas que la competencia sola no abre. Entonces te preguntas, en la madrugada silenciosa después de otro rechazo, ¿valió la pena estudiar solo? ¿Valió la pena seguir tu propia curiosidad? ¿Valió la pena ser libre intelectualmente si la libertad te condena a la invisibilidad social? Foucault entra con la hoja. Esa duda no es accidental. Fue plantada en ti por el sistema. Es la última línea de defensa, porque si desistes, si vuelves a la fila, si aceptas pagar por la certificación que legitima lo que ya sabes, el sistema gana. Te quebró. Probó que la rebeldía intelectual no compensa, que pensar solo no basta, que al final lo necesitas, no para aprender, sino para existir. Y cuando vuelves, cuando te sientas en la silla y aceptas oír cosas que ya sabes solo para recibir el sello oficial, no estás solo comprando un diploma. Estás vendiendo tu propia alma. Estás admitiendo que la validación externa vale más que la verdad interna, que el sistema define tu valor, no tú, que la libertad intelectual, al final de cuentas, no vale el precio social que cobra. Martes por la tarde. Estás en el café con un amigo que no veías hace años. Te pregunta, ¿y qué andas haciendo? Respondes, he estado estudiando bastante. Aprendí programación, diseño, gestión de proyectos, todo solo. Sonríe. Esa sonrisa educada que esconde condescendencia. Genial. ¿Pero no pensaste en hacer una universidad tipo para tener el diploma? Sientes el golpe, no en las palabras, sino en el subtexto. No está preguntando si sabes. Está diciendo que lo que sabes no cuenta, que sin el papel solo eres un aficionado, un curioso, alguien que anda estudiando pero no es tomado en serio. Cambias de tema, pero la herida queda abierta, porque percibes que no importa cuánto estudies, cuánto practiques, cuánto domines. Si no tienes el sello, no existes. Eres un fantasma competente, vagando por un mundo que solo ve credenciales. Illich observa esta conversación y revela: el autodidacta que no entiende el juego muere solo. Competente e invisible. Confunde conocimiento con valor social y descubre demasiado tarde que el mundo no recompensa lo que sabes, sino lo que consigues probar que sabes en los términos que el sistema acepta. Y la ironía cruel es que estudiaste solo justamente para escapar del sistema. Pero el sistema te alcanzó igual. No necesita encerrarte en un salón de clases. Te encierra con invisibilidad social, con rechazo profesional, con puertas cerradas que solo abren para quien tiene el sello correcto. Y tú, que pensaste que eras libre, descubres que solo cambiaste una prisión por otra. Ahora el costo queda claro como vidrio roto cortando tu piel. Si continúas siendo autodidacta, sin estrategia, vas a pasar los próximos 10 años acumulando conocimiento real, que nadie va a valorar porque no tienes los papeles correctos. Vas a ser más competente que el promedio,
pero invisible en el mercado. Vas a resolver problemas complejos, pero no vas a conseguir el empleo. Porque Recursos Humanos filtra currículums por diploma antes de mirar portafolio. Vas a morir sabiendo mucho, pero sin nunca haber sido reconocido por eso. Foucault cierra la puerta. Puedes estudiar solo y construir portafolio público que pruebe competencia sin diploma. Puedes estudiar solo y después hacer certificaciones puntuales que abren puertas sin encerrarte en años de pregrado. Puedes estudiar solo y construir resultados mensurables que hablan más alto que papel. Pero lo que no puedes hacer es estudiar solo y esperar que el mundo valore tu rebeldía intelectual solo porque crees que lo mereces. El sistema no va a cambiar para ti. Necesitas hackear el sistema desde dentro. Estudiar solo, sí. Construir conocimiento real, sí. Pero también construir pruebas socialmente legibles de ese conocimiento. Sea portafolio público, sean resultados concretos, sean certificaciones estratégicas que cuestan meses en vez de años. Usas el autodidactismo como motor de crecimiento real, pero no rechazas completamente la necesidad de traducción social. La cuestión no es si vas a ser autodidacta. La cuestión es si vas a ser un autodidacta inteligente o un autodidacta ingenuo, porque el ingenuo cree que el conocimiento basta. El inteligente entiende que el conocimiento necesita traducción al lenguaje que el sistema comprende. Y esa traducción no es traición, es estrategia de supervivencia. Tienes 35 años, estás en la entrevista de trabajo. El reclutador mira tu currículum y pregunta, ¿no tienes pregrado? Respondes, no, pero tengo 10 años de experiencia práctica, 3 proyectos que generaron X en resultado. T corta. Desafortunadamente, pregrado es requisito obligatorio, política de la empresa. Sales de la sala, te sientas en el auto y por primera vez en años lloras. No porque no sabes, sino porque sabes y nadie cree. Y es en este momento que percibes, estudiaste solo toda la vida, pero nunca aprendiste a traducir competencia en lenguaje que el sistema comprende. Y ahora estás pagando el precio, no de la ignorancia, sino de la invisibilidad. Existe una decisión que separa a quien acumula conocimiento invisible de quien construye poder innegable. Y no comienza con un libro más leído en secreto. Comienza contigo, transformando todo lo que aprendes en evidencia pública que hasta los ciegos consiguen ver. A partir de hoy, todo lo que aprendes se vuelve producción pública. Escribes, publicas, creas, documentas. No importa si nadie lee al principio. Lo que importa es que cuando alguien cuestione tu competencia, no vas a defender con palabras. Vas a señalar un rastro público de meses o años, produciendo contenido que prueba que dominas el tema. Blog, GitHub, YouTube, Medium, LinkedIn. Cualquier plataforma que te permita dejar evidencia pública de que no estás solo consumiendo conocimiento, estás produciendo valor con él. Porque diploma prueba que te sentaste en una silla por 4 años. Portafolio prueba que consigues hacer lo que dices que sabes. Y en un mundo donde todo el mundo tiene papel, pero pocos tienen competencia real, quien tiene portafolio público, gana. Illich observa. El autodidacta invisible muere resentido. El autodidacta público construye autoridad que ningún diploma puede comprar. Porque cuando produces en público por años, cuando documentas tu propio aprendizaje, cuando muestras que no solo sabes, sino también enseñas, te vuelves innegable, te vuelves demasiado grande para ser ignorado por no tener papel. El segundo cambio es hackear el sistema de forma quirúrgica. Vas a dejar de romantizar la idea de nunca pisar una institución y vas a comenzar a usar instituciones como herramientas, no como maestros. Identifica las 3 certificaciones puntuales, no pregrados de 4 años, sino cursos técnicos de 6 meses, bootcamps intensivos, certificaciones profesionales reconocidas, que abren las puertas específicas. No vas a gastar 4 años y 100,000 reales en un pregrado genérico que te enseña cosas que ya sabes. Vas a gastar 6 meses y 5,000 reales en una certificación quirúrgica, que te da el sello institucional mínimo necesario para pasar por los filtros automáticos de recursos humanos. Después de eso, lo que te diferencia no es el papel,
es el portafolio que construiste solo. Foucault observa: no te estás rindiendo al sistema, estás usando el sistema como escalera. Subes, agarras lo que necesitas y continúas construyendo competencia real fuera de él. No tercerizas tu propia educación, solo compras los sellos estratégicos que abren puertas y una vez dentro, pruebas valor con portafolio, no con papel. El tercer cambio es transformar conocimiento en resultados mensurables que hablan por ti. Vas a dejar de vender sé hacer y vas a comenzar a vender ya hice y aquí está el resultado. Si eres programador autodidacta, no vas a mandar currículum diciendo sé Python. Vas a mandar currículum diciendo construí 3 aplicaciones que tienen X usuarios activos, aquí están los links. Si eres diseñador autodidacta, no vas a decir domino Figma. Vas a mostrar rediseñé la interfaz de 5 sitios reales. Aquí está el antes y después con métricas de mejora. Resultados mensurables son la única moneda que compra respeto sin necesitar diploma. Porque cuando muestras que ya hiciste, que ya entregaste, que ya generaste valor concreto, no estás pidiendo una oportunidad, estás probando que ya eres competente. Y competencia probada vale más que promesa institucional de competencia futura. Illich cierra: el autodidacta ganador no es aquel que rechaza todas las instituciones, es aquel que usa instituciones de forma quirúrgica para abrir puertas específicas, para conseguir sellos puntuales, pero nunca terceriza a ellas la responsabilidad de construir competencia real. Estudia solo, porque es más rápido, más profundo, más libre, pero traduce ese estudio en lenguaje que el sistema comprende. Portafolio público, certificaciones estratégicas, resultados mensurables. Foucault completa la prensa: no vas a cambiar el sistema. No vas a hacer que el mundo despierte y perciba que diploma no es sinónimo de competencia. Lo que puedes hacer es construir competencia tan evidente, tan pública, tan mensurable, que incluso el sistema, con toda su burocracia y sus filtros, no consiga ignorarte. Te vuelves demasiado grande para ser rechazado por no tener papel, y cuando finalmente te aceptan, no por el diploma que no tienes, sino por el portafolio que construiste, pruebas algo que nunca van a admitir en voz alta: que la escuela era opcional todo el tiempo, que no los necesitabas para aprender, que lo único que necesitabas era coraje para estudiar solo, e inteligencia para traducir ese estudio en evidencia que hasta los ciegos consiguen ver. Comenta cuál de estas 3 decisiones vas a implementar primero, o comenta con la fuerza de quien acaba de despertar: yo construyo competencia real y después la traduzco en lenguaje que hasta el sistema entiende. Y si mañana despiertas, abres LinkedIn, ves otra vacante pidiendo diploma que no tienes y sientes ese apretón en el pecho de injusticia, no lo llames exclusión, no lo llames desvalorización del autodidacta, no lo llames sistema injusto. Llámalo por su nombre real: invisibilidad autoimpuesta. Porque estudiaste solo, pero nunca hiciste público lo que aprendiste. Y ahora no puedes fingir más que el sistema es el villano. Tú eres